Bienvenidos Tormenta Fans a este canal que por supuesto es el canal de Yukari porque yo soy Yukari. Y como es mi canal, pues ya saben, voy a hablarles de lo que a mí me gusta. ¿Y qué es lo que a Yukari le gusta? Muchas cosas, ¡woo! Pero lo que más me gusta es el terror. Sin embargo, tengo que aceptar algo. No estoy segura de qué es el terror. Pero no debemos preocuparnos porque para eso traje a nuestro segundo experto en cine favorito, quien nos va a ayudar a entender este complejo término. ¿Puedes ayudarnos, Diego? Supongo que sí, pero no sé exactamente por dónde quieres que empecemos. Pues, por ejemplo, ¿qué es el terror? Bueno, el terror es un género que no solo es parte de la literatura, sino también lo podemos encontrar en el cómic, en los videojuegos y por supuesto en la literatura, ¿no? En este caso, el género del terror pues proviene de la literatura conocida como lo fantástico y tiene que ver principalmente con esta cuestión sobrenatural que no siempre se sabe si existe o no existe. Queda la duda tanto por parte de los personajes como del lector si ese evento en realidad sucedió. Ujú. ¿Y el horror? El horror es más bien un recurso que tiene que ver con causarte una sensación de asquerosidad, de repugnancia o de rechazo y generalmente se asocia con todo esto de los fluidos corporales. Oh. Entonces cosas como la sangre, como el vómito, ¡Una babosa! sí, también las criaturas rastreras o los insectos o Como todo sus ello. ex. Sí, como sus ex. Justamente, pues todo eso genera un horror, ¿no? Tendría que ver, por ejemplo, aquí el hecho de ver una mutilación, por ejemplo, eso sería un recurso de horror. O simplemente cuando a un personaje se encuentra con criaturas que le pueden producir mucho asco, pues eso también se puede considerar como el horror. ¡Oh, wow! ¿Y si eso es el terror? ¿Y si eso es el horror? Entonces, ¿qué es, pues, eso del thriller? ¿El thriller? No, thriller, como la canción de Thriller. Michael Jackson. ¿Te Oh, acuerdas? este es un thriller. Thriller, sí. Justamente, el thriller más bien es un género muy amplio que surge a partir de todas estas películas que te tratan de causar sensaciones desagradables. De hecho, en alguna vez estaba consultando una obra que nos decía que el thriller puede ser casi cualquier película que esté destinada a causarte una sensación de malestar. Aquí podríamos encontrar no necesariamente algo de terror o de horror, sino también pueden ser estas películas de espías o de misterio o estas películas de terror psicológico en la que más bien vemos la psique de ese personaje que va poco a poco hacia la locura. El thriller Oh. también tiene que ver mucho, por ejemplo, con las películas de acción y de espionaje. Entonces, pues básicamente eso es lo que podemos decir del thriller, ¿no? ¡Wow! Ok, entonces, el thriller causa malestar. El horror es asqueroso. Ujú. El terror es fantástico. ¿No lo dije yo? No, de hecho el terror es fantástico. Lo que pasa es que es un género que, si bien es cierto, tiene ese componente que en literatura se conoce como fantástico, está pensado para causarte miedo, ¿no? Para saber que estás siendo perseguido por algo que te puede causar un daño o que es una sensación de peligro, ¿no? Oh, lo entiendo bien. Ujú. Pero, entonces, ¿qué es el gore? Porque si el horror también incluye mutilación, ¿qué es el gore? El gore es un género que surge más bien en la serie B. ¿Sí sabes lo que es la serie B? No. Bueno, la serie B son estas películas que aparecieron más o menos ahí en los años 50 de muy bajo presupuesto y que generalmente eran de terror, de horror o de ciencia ficción. Son Ah. películas que además generan una base de fans cinéfilos que están buscando estas películas sumamente extrañas, absurdas, pero que a la larga fueron generando una especie de culto alrededor de ellas, ¿no? Entonces, el gore surge en la serie B y si bien es cierto que tiene ese componente de horror, es una parodia, podríamos decirlo, de el horror.
¿Por qué? Porque todo tiene que ser excesivamente falso. El color de la sangre que aparece en las películas gore es un rojo muy brillante, casi tirándole a anaranjado, y la manera en la que se presenta la exposición a la sangre, pues siempre tiene que ver con cosas sumamente ridículas, ¿no? Te explota la cabeza, te empiezan a desmembrar los dedos, una mano se te ve cercenada, no sé, por una ventana, o te aplasta la cabeza un tráiler, cosas por el estilo. Y además, pues sabes evidentemente que se trata de algo falso, ¿no? El horror, en cambio, procura que tú te creas en ese momento que lo que estás viendo sí sucede. Y en el gore no. En el gore lo que se busca es que sepas que lo que estás viendo es una farsa, y a partir de ello, pues se genera una especie sí de malestar y de asco, pero al mismo tiempo un poco de componente cómico. Entonces, películas como Saw no son gore. No, de hecho, las películas de eso, al menos las primeras, tendrían que ser de horror, y podríamos clasificarlas como una especie de thriller en todo caso. Claro que también habría que decir que películas como Saw, como Pesadilla en Calle del Infierno o Viernes 13, corresponden más bien a un género que se conoce como el slasher. ¿Y qué es el slasher? Bueno, supondrás que hay muchas películas donde se aborda la temática de los asesinos seriales. Toda película que tenga un asesino serial y que esté utilizando un arma blanca es una película slasher. Y es un género bastante interesante porque surge como esta contestación de los grupos conservadores estadounidenses hacia las juventudes de los años 70 y 80. Es un género que a mí me parece bastante divertido en unos inicios porque tiene unas características muy marcadas. Recordarás, por ejemplo, que cuando aparece el asesino, generalmente su primera víctima es una chica, ya sea rubia o morena, no es que importe mucho, pero que no le hace caso a sus padres, que realmente detesta estar en la escuela, que es sexualmente activa, que le gusta consumir drogas o a lo mejor alcohol o tabaco. Ella es la primera en morir, porque el discurso del género slasher está encaminado más bien a decirte que si te portas mal, cosas malas te van a pasar. Y al final, la chica que se salva es la modosita, aquella que se comportaba muy bien con sus padres, que sacaba buenas calificaciones, que era virgen, porque por supuesto no puede tener ningún tipo de relación con algún chico, etcétera, etcétera, etcétera. Es un género que creo puede ser muy divertido si se ve de esa manera, pero por otro lado creo que también ha ido decayendo con el paso del tiempo. Es un género mocho. ¿Sí? Paradójicamente es un género mocho. Oh, wow. Son muchos conceptos, Diego. Muchas gracias por eso. ¿No qué? ¿No hay de qué? ¿Quieres que te recomiende alguna película de estos géneros? No lo sé, estoy un poco asustada. ¿Puedes recomendarme una de cada uno? Por si a alguien le gusta. Pues en el género de terror podríamos pensar en todos los monstruos clásicos de Universal. Drácula, Frankenstein, el hombre lobo, el hombre invisible, la criatura del pantano negro, o de la laguna negra, no recuerdo cómo le dicen exactamente aquí. Cuando hablamos de horror, podríamos pensar no solo en la saga de Saw, sino, díjole, ahorita realmente no tengo un nombre, quizá después te lo pase. Si De quieres. horror no existe, Tormenta Fans, no existe. Claro que existe, pero no es precisamente el que más me guste de revisar, ¿no? Si nos vamos al otro extremo en gore, podría recomendarte la película más gore de la historia, que se llama Brain Dead. Es dirigida por Peter Jackson, quien había hecho también El Señor de los Anillos. Peter Jackson en sus inicios hace muchas películas gore, y esta película no tiene una traducción al español mexicano, pero en España se le conoce como Tu madre se ha comido a mi perro. Porque eso es lo que aparece en la película. Hay una escena así. No es spoiler, finalmente sí es algo que van a ver más adelante. De thriller, por ejemplo, podría pensar en Perdida, una película en la que aparece Ben Affleck, en la que se supone su esposa está desaparecida. No sé si te acuerdas o no la has visto. Sí, la recuerdo. Bueno, eso se puede considerar como un thriller. Excelente, véanla. Si pensamos en películas de serie B, generalmente estos son títulos muy absurdos, como el de Payasos Asesinos del Espacio Exterior, que en alguna ocasión ya la recomendé también para los Tormenta fans. O podríamos pensar en Ed Wood, que en ese caso tendría Plan 9 del Espacio Exterior, quizá la peor película que se ha hecho en la historia.
Y finalmente, si tendríamos que hablar de slasher, pues todas las que tengan, insisto, un asesino serial, Viernes 13, Pesadilla en Calle del Infierno, La Masacre de Texas, la serie de Chucky, todas las películas de Chucky son consideradas slasher. E incluso podríamos hacer una mezcla en slasher con gore si pensamos en las películas de Destino Final. Porque recordarás que ahí lo que nos interesaba más bien era ver cómo eran asesinados todos estos adolescentes. Pero, curiosamente, había un asesino que no era corpóreo, sino que era la muerte quien perseguía siempre a estos jóvenes, ¿no? Sí. Ay, esa muerte tan loquilla. Muchas gracias por tu explicación, Diego. ¿De qué, Yugari? Cuando quieras hablar de cine me avisas, o si no, a Bert Lumière, porque me hace competencia. No son competencias, son compañeros. Tú me dijiste que eran competencia. Compañeros, Tormenta Fans. Compañeros. Y eso es todo. Gracias por venir. Nos vemos en nuestro siguiente video donde les hablaré de las mejores series que he visto en Netflix de terror. ¿Lo dije raro? Las mejores series de terror que he visto en Netflix. Ustedes entienden. Hasta la próxima. Adiós. Adiós, Diego. Adiós, Yukari. Bye. Oh, Bert, casi nos descubren.